Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección 24 y esta lección trata sobre la crianza. Cómo nosotros, como cristianos, debemos criar a nuestros hijos para que sigan al Señor. El tema de la crianza. Nuestro versículo clave para esta lección se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 6, y dice: Él, hablando de Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y la maldición de la que está hablando aquí, por supuesto, es la maldición del espíritu huérfano, del hijo que no tiene la relación apropiada con sus padres. Ahora, para demostrar la importancia de esto, en la Biblia encontramos la palabra niño o niños, que se menciona aproximadamente unas 2000 veces en la Escritura, y esto demuestra que esta es una doctrina vital, es una enseñanza muy importante que debemos entender, porque son los niños quienes completan la familia de la manera en que Dios la ha ordenado. Los niños nos traen la compleción al ciclo, que ya no estamos solos, no, estamos reproduciendo a la siguiente generación. Ahora vamos a responder a algunas preguntas desde la perspectiva bíblica con respecto a los niños. En primer lugar, ¿cuál es el punto de vista bíblico sobre los niños? Es una buena pregunta, y quiero darte varias respuestas para esto. En el libro de Génesis capítulo 4, versículo 1 dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad del Señor he adquirido varón. Y este es el significado de la palabra Caín. Significa he adquirido o he recibido un hijo varón de Dios. Y ella se regocija porque piensa que este niño será la respuesta, la solución a su problema de pecado. Entonces, este es el primer punto que quiero abordar. Punto A. Los niños son la herencia del Señor. Y esto lo vemos claramente establecido en el Salmo 127, versículo 3. No son nuestra herencia, son la herencia de Dios. Y como todo lo demás en esta vida, somos mayordomos para traer a fruición la herencia de Dios. En otras palabras, traer a nuestros niños a la madurez. Punto B. Los niños son como heraldos en las manos de un hombre poderoso, es decir, esta es una ilustración perfecta sobre cómo los padres deben entrenar y desarrollar a sus niños como una flecha que está derecha y lista para ser lanzada hacia el blanco. Y tú les preparas y les lanzas para llegar más lejos de lo que tú pudiste llegar. Y esto también lo vemos en el Salmo 127, donde hace esta comparación. Otra comparación de los niños se encuentra en el Salmo 128, donde dice que los hijos son como plantas de olivo. Ahora, cuando estudiamos la planta de olivo, vemos que se reproduce naturalmente al hacer estos nuevos brotes surgir del suelo a partir de sus raíces y rodean todo el espacio del árbol. Comienza su sistema de reproducción con todos estos brotes pequeños que están surgiendo alrededor de la planta madre. Entonces los niños son como plantas de olivo. Punto D. Los niños son la recompensa del Señor. Salmo 127, verso 3. Ellos le pertenecen a Dios, pero Dios nos recompensa con el privilegio de nuestra relación con ellos. Otro punto, el punto E, es que los niños son una corona. Y esto está en Proverbios 17, 6. Y demuestra que muchas veces los ejemplos de crianza que nosotros hemos visto no son desde el punto de vista bíblico. Y la única corona que he visto en algunas familias es: te voy a dar unos buenos coronazos si no dejas de portarte mal. Pero no está hablando de esto, sino que está hablando en términos similares a una recompensa. Ellos son una corona para los padres y para los abuelos. Alguien lo ha dicho muy bien. Los nietos son la recompensa de Dios por no matar a tus propios hijos. Entonces, al desarrollar una familia desde el punto de vista bíblico, debemos comprender que los niños son algo muy especial. De hecho, uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado es la habilidad para reproducirnos, para engendrar hijos que sean hechos a nuestra semejanza. Para ser muy honestos, yo creo que muchas veces las cosas que no nos gustan de nuestros hijos son cosas que no nos gustan de nosotros mismos, y vemos que esto se reproduce en ellos.
Entonces, Dios nos ha dado esta habilidad de procrearnos. En el Salmo 139, versículo 14, el salmista dice: Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Si nos concentramos en los aspectos positivos de la crianza, se convertirá en una experiencia maravillosa. Y esta es la razón por la que nacen los niños. Los niños deben ser deseados y amados, y ellos deben saberlo. Y tú debes comprender, como padre, que no es el amor que sientes en tu corazón el que es importante. Eso no es lo que influencia a tus hijos, sino que es el amor que tú estás comunicando. Y este es el propósito de esta lección: ayudarnos a hacer un mejor trabajo, comunicando el amor que naturalmente tenemos, el afecto natural por nuestros hijos, el saber cómo expresarlo a nuestros hijos. Y aprendemos que una de las más grandes motivaciones para aprender es la alabanza. De hecho, quienes estudian este tema dicen que debemos dar 2 palabras de alabanza o 2 cumplidos por cada crítica que hacemos. Porque la crítica es muy ruidosa, escuchamos estas palabras negativas y suenan muy fuerte a nuestros oídos. Necesitamos oír 2 palabras positivas, 2 palabras de alabanza por cada palabra negativa o corrección que tenemos hacia nuestros hijos. Ahora hagamos una segunda pregunta. Hablemos sobre cuáles son las responsabilidades de los padres para con los niños, y existen muchas de ellas. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículos 13 y 14, y lo encontramos también en Marcos, capítulo 10, versículos 13 y 14, y nos habla sobre cómo traían a los niños a Jesús. Esta es la primera y más importante responsabilidad como padre, y esta es asegurarnos de traer a nuestros hijos a Jesús. Esta no es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad de la iglesia, no es responsabilidad del instituto bíblico, no. Esa es mi responsabilidad como papá. Es tu responsabilidad como padre de asegurarte de presentarle a tus hijos a Cristo. Los niños hebreos eran presentados al Señor no solo en la infancia, y esto sería bastante similar a lo que practicamos hoy en día, lo que es la presentación de los niños, sino también a los 12 años, y esto lo vemos en la vida de Jesús. Lucas capítulo 2, versículos 21 al 24, lo llevaron siendo niño y después volvieron a llevarlo al templo cuando él ya tenía unos 12 años de edad, y según la costumbre judía ya era un hombre, así es como ellos lo decían. Él ya se ha convertido en un hombre y por tanto lo llevan al templo una segunda vez. Y esto es muy importante, muestra que es nuestra responsabilidad como padres el acercarlos a Dios. Punto B. La palabra de Dios debe enseñarse a nuestros niños. Y me temo que en muchas ocasiones nosotros como padres descuidamos esta área. Y ese es un gran error. Debes comenzar enseñándoles historias bíblicas. Porque a los niños les encanta escuchar historias, y una buena oportunidad que tenemos es, por ejemplo, antes de dormir, les cuentes una buena historia bíblica. Cuéntales. Conozco a un padre por ahí que utiliza la verdad fundamental y le enseña a su hijo adolescente los principios de la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles la palabra. Punto C. Los niños deben recibir corrección cuando sea necesario. Proverbios 22:15 dice que si no corregimos a nuestros hijos, la necedad estará ligada a su corazón. Y la palabra necedad aquí significa un corazón rebelde, tener una inclinación hacia la rebelión. Es nuestra responsabilidad corregirlos cuando están mal. Y quiero destacar algo aquí que es muy importante. En la disciplina, no comuniques que está mal solo si te atrapan. No. Enséñales, está mal obrar mal. Por eso no lo hacemos, porque nunca debimos haberlo hecho en primer lugar. Entonces, no les comuniques solo está mal si te atrapan, porque esto solamente les enseña a ser más escurridizos y listos en su actuar rebelde y de pecado. Y como ya hemos dicho, la definición bíblica de esta palabra, necedad, es una inclinación hacia un orgullo pecaminoso y rebelión. Y es nuestra responsabilidad como padres el ayudar a remover esto del niño.
Y volvemos a Proverbios 22, versículo 15, donde dice que la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es decir, esta es su propia naturaleza. Ellos nacen siendo unos pecadores en miniatura. Sé que cuando nacen parecen unos angelitos perfectos, pero más o menos a los 2 años de edad encuentran su voluntad. Y a partir del momento en que lo hacen, desde ahí hay una lucha contra la autoridad. Es lo que en la Biblia conocemos como necedad. Es este orgullo pecaminoso que les lleva a la rebelión. Está ligada en el corazón del muchacho. Y la necedad que se queda en el niño produce orgullo. Y lo encontramos en Proverbios 14:3. Y por supuesto que este orgullo les lleva a toda clase de conductas destructivas. Y básicamente existen 2 varas de disciplina. 2 varas. Está la corrección o está el orgullo. Ahora, no puede hacerse de ambas formas. Si no aprendes a través de la corrección, buena corrección, tu orgullo necio va a producirte muchos problemas y estos problemas a su vez van a producir problemas aún más grandes en tu vida. Entonces es nuestro deber el corregirlos. Y otra vez, quiero prevenirte. En la disciplina se ataca al problema, no ataques al niño. Y muchas veces los niños se confunden y piensan que nosotros no los queremos. No, yo te quiero mucho, pero sé que lo que estás haciendo va a terminar creando problemas en tu vida. Y tendrás que explicarle de la mejor manera que tú puedas por qué no deben estar haciendo las cosas malas que están haciendo. Entonces enfrenta el problema, ataca al problema. Nunca ataques al niño. Punto C. La necedad y el orgullo que queden en el corazón de un niño eventualmente le va a destruir. Y esto es lo que debemos comunicarle. Vamos a ver alguna de las cosas que hace. Proverbios 13, verso 10. La soberbia concebirá contienda. Proverbios 28-25 trae contiendas. Proverbios 29-23 trae humillación. Proverbios capítulo 11, versículos 2 y 29 trae deshonra. Y es lo que tú debes comunicar al niño. Ahora, punto D, nuestra responsabilidad es entrenar al niño. Los niños deben ser entrenados. Esto lo vemos en Proverbios 22, versículo 6, donde dice que si instruyes al niño, si le enseñas bien, si lo entrenas bien, cuando sea viejo no se apartará de ese camino. Y es nuestro deber el entrenarlos. Hay una diferencia entre enseñar y entrenar. En el entrenamiento existe esta relación en la que ellos pueden ver tu ejemplo, mostrándoles qué es lo correcto. Y en el entrenamiento se moldea el carácter al instruirles, al disciplinarles, al prepararles para la prueba. Es enseñarles con la repetición. Y a esto nos referimos con el entrenamiento. Como dije, entrenar es mucho más que enseñar. Enseñar es solamente comunicar información. Pero entrenar es construir esta relación en la que ellos puedan ver un buen ejemplo en tu vida de todo aquello de lo que tú estés hablando. Estás mostrándoles, estás sirviéndoles como modelo en el camino correcto para que ellos vivan. Porque prevenir es mejor que lamentar. Y muchas veces nosotros permitimos que se metan en problemas antes de que podamos corregirles. No, si estás viendo que van en el camino incorrecto, tienes que advertirles. Prevenir es mejor que lamentar. Otro punto es que los hábitos deben preceder a los principios. Y eso es muy importante. Repítelo. Es algo que debe convertirse en un estilo de vida, un hábito para ellos. Todo lo que tú practiques diariamente por 21 días se convierte en un hábito en tu vida y desde ese punto comienzas a hacerlo porque es un hábito. Los buenos hábitos son buenas prácticas. Enséñale esto a tus hijos. El desarrollo de los sentimientos precede al desarrollo del juicio. En otras palabras, debes ser capaz de comunicar el sentimiento. Yo te amo, me importas mucho. Y no solamente estoy enojado contigo o molesto. No estoy descargando mi ira sobre ti. No. Estoy haciendo esto por tu bien. Entonces debes desarrollar estos sentimientos antes del juicio en sus vidas. Y otro punto es, el ejemplo es mejor que la norma. No le digas a tu hijo
Hijo, nunca fumes cigarros cuando tú mismo estás ahí fumando un cigarro. ¡Qué mal ejemplo! Es como decirle, estás muy chico para hacer estas cosas. Nunca, nunca des un mal ejemplo a tus hijos. Si estás dándoles un mal ejemplo, esa es la lección que van a aprender, y no la regla que estás dándoles. Aquí hay otro principio. El amor que atrae es más que el amor que demanda. Vaya, esto es muy importante. Tu amor debe ser algo que los traiga más cerca de ti. Es como abrir tus brazos y rodearlos con tus brazos. Ese es el tipo de amor que necesita ser comunicado, en lugar de lo estoy haciendo por tu propio bien. Y cada vez que los estás disciplinando, lo haces de una forma que les hace pensar que eres una persona muy enojada. Y estas son formas en que debemos comunicar y cómo debe aplicarse la corrección en la vida de los niños. Ahora veamos otra de las responsabilidades. Los niños deben honrar a sus padres. Y lo vemos no solo en el Antiguo Testamento, sino también en el libro de Efesios capítulo 6, versos 2 y 3, que dicen, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y luego nos da esta promesa. Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¡Ah, qué buena promesa! No dice aquí que debemos rendir adoración a nuestros padres, no, sino mostrarles el respeto apropiado, darles honor. Y si lo haces, el beneficio es algo que tú vas a cosechar siendo el niño. Aquí hay otra responsabilidad. Los niños tienen que obedecer a sus padres. Obediencia en Efesios 6:1 dice obedeced en el Señor, es decir, esto es lo correcto. Cuando seguimos a Cristo, obedecer a nuestros padres en todo, Colosenses 3:20. Ahora, por supuesto, la excepción a esta regla es si tus padres te piden que hagas algo que esté mal, por ejemplo, mentir o que te pidan robar algo. Ellos no tienen ningún derecho a pedirte esto, entonces lo que debes aprender es apelar a un nivel de autoridad más alto, pero los hijos deben aprender obediencia. Y si lo haces te has ganado el derecho, porque como padre debes ganarte el derecho a ser escuchado. Y una de las mejores maneras de ganártelo es poniendo el ejemplo. Nuestra honestidad va a inspirarles respeto. Y esta es una de las cosas que he tenido que descubrir como padre, porque no quería admitir que yo estaba equivocado porque creí que eso disminuiría su opinión de mí y pensarían menos de mí, pero lo que he descubierto al decir, perdón, yo estaba equivocado, cometí un error, no debía haber hecho esto, estaba mal y perdónenme. Esto incrementó el respeto a los ojos de mis niñas porque ellas ya sabían que yo había cometido un error, lo reconociera o no. Pero cuando ellas vieron la honestidad y cuando vieron la transparencia y que yo estaba dispuesto a corregir cosas en mi propia vida, fue un buen ejemplo para ellas. Entonces la honestidad trae e inspira respeto para el niño y los padres. Y aquí hay otra cosa que para nosotros los padres es una responsabilidad y es que los niños no deben, ser provocados, sino criados en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahora, especialmente ustedes que son padres disciplinarios, escúchenme con mucha atención. Si no tenemos cuidado en nuestra disciplina porque sabemos lo que está bien y lo que está mal, pero el niño aún no se ha dado cuenta, aún están en el proceso de aprender. Pero como nosotros sabemos, corremos el peligro de llevarlos al límite y podemos ser muy duros en nuestro juicio. Podemos llevarlos al límite y es lo que la Biblia llama provocarles. Cuando les provocas, les estás enseñando la lección incorrecta porque lo único que les enseñas es tengo que hacer esto ahora porque soy muy pequeño y no puedo cuidarme solito y ellos son muy grandes. Pero cuando sea más grande. Y esta es la actitud de muchos niños. Estás ocasionando que se vuelvan unos rebeldes. Estás causando que se vuelvan unos grandes rebeldes porque estás provocándoles. La Biblia nos advierte al respecto. Y cuando te das cuenta que has llegado muy lejos, retrocede y balancea esto con amor, misericordia y gracia. Colosenses capítulo 3 y
Versículo 21 es un excelente pasaje. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Es decir, todo lo que van a querer es renunciar. Puedo recordarlo muy bien. Tengo 2 hijas y una vez mi hija mayor se acercó conmigo y me dijo: papá, cuando tú me disciplinas, siempre me disciplinas con mayor dureza que a mi hermana. Y le dije: sí, eso es. Tienes toda la razón. ¿Quieres saber por qué? La razón es porque a veces cuando te corrijo, siento que tú aún estás resistiéndote a mí. Y tu hermana es todo lo contrario. Cuando ella sabe que se ha metido en problemas, que hizo algo que no debió haber hecho, se deshace. Ella simplemente tiembla. Y yo no quiero destruirla o romper su espíritu, solo intento corregirla. Entonces tienes que aprender como padre a no ir tan lejos en tu disciplina para que no desalientes a tu hijo y éste se dé por vencido. Ahora veamos otra responsabilidad. Los niños pueden llegar a ser adoradores del Señor, y como padres creo que es de lo más importante que podemos hacer. Es poner ese ejemplo piadoso para ellos. Mateo capítulo 21, versículos 15 y 16. Aquí habla sobre cómo los niños estaban cantando alabanzas, estaban alabando a Dios. Y Jesús habla al respecto y dice, él pregunta a los sacerdotes si nunca leyeron en los Salmos. Y dice, versículo 16, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos, aun siendo pequeños. Aquí le llamamos jugar a la iglesia. Pero me doy a entender, jugar es todo su mundo. Es ahí donde ellos aprenden. Ahora quiero darte algo que creo que es muy importante. Debemos responder la pregunta sobre los padres solteros o solos, porque tenemos muchos en nuestra cultura actual. ¿Cómo puede el padre soltero proveer una vida hogareña balanceada para sus hijos? En primer lugar, recuerda, tú no estás solo. Todos necesitan formar parte de la familia de la iglesia. Y esa familia va a ayudarte. Esto lo vemos en el Salmo 68:5, padre de huérfanos y defensor de viudas. Y recuérdalo, no estás solo. Segundo, dales ejemplos piadosos que puedan seguir. Esto lo vemos en 2 de Timoteo capítulo 1, donde Pablo se refiere a su relación con Timoteo y cómo él ha llegado a ser un padre espiritual para él. Lo que la madre de Timoteo hizo, lo que hizo fue reconocer a Pablo como un hombre de Dios y entonces ayudó a edificar esta relación entre Pablo y Timoteo. La fe que estuvo primero en tu abuela y luego también en tu madre, y esto me lleva a mi tercer punto. Busca apoyo en otros miembros de la familia. De nuevo, no estás solo. Permite que otras personas se acerquen y no sabemos en el trasfondo de Timoteo qué le pasó a su padre, si estaba muerto o si su padre le abandonó, no lo sabemos. Solo sabemos, de acuerdo a la Escritura, que parece no haber mucha influencia de parte del padre de Timoteo sobre su vida. Primordialmente vino a través de su abuela y de su madre, y de ahí se desarrolló esta fe. Y gracias a que le dieron ejemplos piadosos como el ejemplo del apóstol Pablo y a que pudieron criarlo en la iglesia, le habían rodeado de otras personas que le habían ayudado. Una de las cosas más importantes que puedes entender como padre soltero o madre soltera, no tienes por qué intentar hacer esto solo. Esa no es la voluntad de Dios. Rodéate con gente piadosa que pueda ayudarte en la crianza de tus hijos. Ahora, nuestra meta como padres, y para ponerlo en términos sencillos, los padres deben dar a sus hijos un contexto, un sentido de destino y significado. Y quiero repetirlo porque es muy importante. Esa debe ser nuestra meta como padres. Darles un contexto. De esto se trata la vida. Darles un sentido de destino. Hacia allá es hacia donde vas. Y darles un significado a su vida. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y quisiera cerrar esta lección hablando de un punto que yo llamo una perspectiva apropiada para la crianza, y quiero ilustrar esto con lo siguiente, para que podamos ayudarnos de una ilustración gráfica.
y comprender de lo que vamos a hablar. La perspectiva apropiada para la crianza. En primer lugar, Dios da niños a los padres. Ahí comienza todo. Comprender que todo bebito que ha nacido con propósito, con destino. Con Dios no existen los accidentes. Entonces Dios da los niños a los padres. Siguiente punto, los padres reciben al niño con acción de gracias y gozo. Comprender que este es un regalo de Dios. Ahora, puede ser que no haya formado parte de tu plan inicial, pero entendamos que Dios no comete errores. Y al haberte dado a este niño, Dios te ha dado una maravillosa oportunidad para madurar como padre, de crecer y tomar responsabilidad. Entonces recibe al niño con acción de gracias y gozo. Lo siguiente es que los padres se den cuenta que los niños últimamente le pertenecen a Dios. No a mí, sino que le pertenecen a Dios. Y yo voy a rendirle cuentas a Dios por la manera en que yo crié a este niño, por la dirección en que yo puse a este niño. Lo siguiente es que a los padres se les ha dado la responsabilidad y privilegio de ser guardianes y mayordomos. Entonces, estamos poniendo el modelo a seguir, estamos poniendo el ejemplo para que estos niños puedan ver cuál es la forma apropiada de vivir. Y esto conlleva responsabilidad y es también un privilegio de ser guardián y mayordomo. Y finalmente, los padres llevan a sus hijos de vuelta a Dios. Primeramente, Dios te ha entregado a este niño y luego completas el círculo. Y ahora tú entregas a este niño de vuelta a Dios. Cuando comprendes estos principios de la crianza, trae mucho deleite y mucha alegría a tu vida. Y puedo decir que las más grandes alegrías para mí son mis hijas y mis nietos. Que Dios bendiga tu experiencia de criar a tus hijos.